El día de hoy vamos a estudiar el tema de composición de funciones. En temas anteriores, nosotros únicamente habíamos considerado dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B, ¿sí? Recuerden que al conjunto A nosotros lo llamamos conjunto de partida y al conjunto B anteriormente lo llamábamos conjunto de llegada. Pero algo más formal es lo siguiente. El conjunto A nosotros lo llamábamos dominio y al conjunto B lo llamábamos codominio. Ahora, con respecto a las funciones cuadráticas, nosotros ya no mencionábamos el término codominio, nosotros mencionábamos el término imagen. La imagen es un subconjunto del codominio, ¿sí? Bien, pero únicamente participaban dos conjuntos en los temas anteriores. Ahora, ¿qué ocurre si vos tenés un tercer conjunto? En este caso, un conjunto C. Bien, si nosotros tenemos tres conjuntos y tengo la siguiente problemática. Yo estoy ubicado en este punto, es decir, en este conjunto, y quiero llegar al conjunto C. Entonces, si querés llegar al conjunto C, tenés que pasar por el conjunto B, ¿sí? Y de esa manera llegás. ¿Cómo llegás al conjunto B? Por la función f. ¿Cómo llegás de B a C? Por la función g. O sea, tenés que utilizar dos funciones para llegar del conjunto A al conjunto C. Es por esa razón que ustedes observen acá, dentro del conjunto A, escrito una X. Y si le aplicas la función, mira lo que ocurre. En el conjunto B vas a obtener f evaluado en X. Ahora, si a este elemento, ¿sí? A esta función le aplicas este elemento o lo evalúas en este elemento, mira lo que ocurre. Obtenés g compuesto de f de x. G paréntesis f de x. Bien. Entonces, para llegar del conjunto A al conjunto C, yo tengo que utilizar dos funciones, pero no. No es necesario utilizar esas dos funciones. Nosotros tenemos que encontrar una única función que me permita llegar a este conjunto C. ¿Sí? Bien. Y para llegar del conjunto A al conjunto C, nosotros vamos a utilizar una herramienta matemática que se llama la composición. Es por esa razón que, observen en la parte inferior, he escrito F, este es un círculo, ¿sí? O un cero pequeño, pero se lee F compuesto con G. Y esto es igual a G paréntesis F de X. Con que vos me entiendas esta parte, está todo genial. F compuesto con G. ¿Y por qué a la derecha está F y a la izquierda G si arriba en el gráfico vos lo tenés primero F y luego G? Por la misma razón. Acá nos dice F compuesto con G. La primera función que participa es F y la segunda es G. Ese es el orden. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si acá tengo G, en la derecha tendría que ir G. Y así consecutivamente. ¿Sí? Igual voy a hacer otro gráfico donde ustedes van a poder visualizar el cambio del orden de las funciones. Para que quede un poco más claro. A ver. Vamos a suponer que alguno de ustedes está ubicado en un lugar A y quieren llegar a un lugar C. Entonces, para llegar al lugar C, vos tomás dos colectivos, ¿sí? Entonces, tomás el colectivo F y te deja en B. En B, vos tomás el colectivo G y llegás a C. Listo, ya está, llegaste a tu destino. Pero entonces ahora vos te preguntás, ¿será necesario que yo tome esos dos colectivos para llegar a mi destino final? Me demanda más tiempo, porque en B tengo que esperar al otro colectivo. Entonces, vos comenzás a indagar por internet, ¿sí? Y te das cuenta que podés tomar un colectivo para llegar al lugar C. Ese único colectivo es la composición. Hacete esa idea, ¿sí? Creo que con este ejemplo se va a entender un poco mejor. Digamos que ese es el objetivo de la composición de funciones, es reducir el camino, ¿sí? Para llegar, digamos, a tu punto final, ¿sí? Bien, nosotros siempre vamos a tener dos funciones
Y el trabajo de ustedes va a ser unificar esas dos funciones para encontrar una única función. Veamos, hay una consulta por el chat. Me consultan, bueno, es con respecto al tema anterior, la técnica de los grados o la factorización es lo mismo. Con cualquiera de esos dos procedimientos vas a llegar al mismo resultado, Camila, ¿sí? Con cualquiera de esos procedimientos llegas al resultado. Ahora, si vos querés utilizar la factorización forzada, hacelo, no hay problema, ¿sí? Si querés optimizar tiempo, utiliza la técnica de los grados. En el examen final oral, vos podés utilizar cualquiera de esos dos métodos. De nada. Profe, recién dijo que nosotros íbamos a tener dos funciones y qué era lo que debíamos hacer para que nos quede una. Es una palabra, pero no me sale ahora. La composición. Ahí está. O dicho de otra manera, vas a unificar esas dos funciones, pero lo correcto es que vos vas a realizar la composición. Voy a mostrar otra imagen. Observemos lo siguiente. Nuevamente tenemos tres conjuntos, ¿sí? Para hablar de composiciones, como mínimo, tenés que tener tres conjuntos, como mínimo. Bien, ahora observa que para llegar del punto A al punto B, utilizar la función g. Y para llegar a C, partiendo de B, utilizas la función f. Entonces, si la primera función que participa es g, vos tenés que realizar g compuesto con f para encontrar una única función que me permita llegar a C. ¿Sí? Observen cómo se lee. G compuesto con f. Siempre escribís acá entre paréntesis x porque estás hablando de funciones. Cuando nosotros hablamos de funciones es porque nosotros estamos evaluando en un punto. ¿Sí? Si ustedes no escriben el paréntesis x, como que no tiene sentido. ¿Para qué haces una composición si no estás evaluando nada? Hacete la idea, el mismo ejemplo que utilicé anteriormente del colectivo. Eh, ¿Cuál es la función del colectivo? Trasladar personas. ¿Sí? Entonces, hacete la idea que en el paréntesis va la cantidad de personas que están en el colectivo. Si el colectivo va vacío, ¿qué sentido tiene? ¿Sí? Bien, así relaciónelo con funciones. Siempre tenés que evaluar en algún punto, si no, no tiene sentido. Ahora, una aclaración más. Yo acá he escrito X, acá GX y acá F paréntesis GX. No significa que solamente existe un elemento, no. Recuerde que el conjunto A puede tener infinitos elementos. Recuerden que el conjunto A puede ser el conjunto de los números naturales, los enteros, etcétera. Los reales, el más grande, ¿sí? Yo únicamente he escrito un elemento para, digamos, simplificar la explicación, nada más. Bien, espero se haya comprendido, digamos, lo que es la composición de funciones. Conclusión, ¿sí? Conclusión. ¿Qué es lo que necesito que a ustedes les quede claro con respecto al tema de composición de funciones? Es lo siguiente, que ya no vas a tener dos conjuntos, vas a tener tres conjuntos y dos funciones. Y lo que vos vas a hacer es unificar estas dos funciones gracias a la composición de funciones. Listo. Con esa explicación ya está, ¿sí? Si te llega a preguntar yo o las chicas en el examen final oral. ¿Sí? Si ustedes quieren hacer el gráfico, etcétera, no hay problema, ¿sí? Pero no es necesario. Bueno, ahora sí comenzamos con los ejercicios para que se entienda cómo nosotros vamos a realizar la composición de dos funciones. Para ello voy a utilizar los ejercicios de la guía. Obviamente no voy a resolver todos, algunos van a quedar para ustedes. Ejercicio 1 nos dice, dadas las siguientes funciones, calcular g compuesto con f y f compuesto con g. Veamos el primero, el más simple. Tenemos una función f
que es igual a x más 1. La función f es una función lineal. Y nos dan también la función g. La función g es otra función lineal. Bien, presten mucha atención. Si no me llegan a comprender del todo con este ejercicio, no se hagan tanto problema porque voy a hacer más ejemplos para que se entienda, ¿sí? Bien, tenemos dos funciones. Ahora, yo te pido calcular g compuesto con f. Observen lo primero que estoy pidiendo. G compuesto con f. ¿Qué significa? Que toda la función g, toda, va a ser reemplazada en la x de la función f. Vuelvo a repetir. Como nos piden g compuesto con f, toda la función g lo reemplazas en la x de la función f. Todo esto que está acá, que es menos x más 1, lo reemplazas en la x de f. Es decir, en vez de x, escribís menos x más 1. Todo esto fue reemplazado en esta x. Ahora, ¿qué me falta? Agregar el más 1. Resolves esta parte, ¿qué nos queda? Menos x más 2. Y ya tenemos la composición de estas dos funciones. Bueno, este es un símbolo que yo realizo, digamos, para simbolizar que he finalizado el ejercicio. Vamos a la otra composición. F compuesto con G. Mira lo que estoy solicitando ahora. F compuesto con G. ¿Qué significa? Toda la función f lo reemplazas en la x de la función g. ¿Qué tenemos en la función g? El menos, lo escribís tal cual. ¿Qué es lo único que va a variar? La x. Ya no escribís x, ahora escribís x más 1. Y le sumás el 1. Ahora, esta parte lo puedes resolver. Propiedad distributiva, menos 1 por x, nos queda menos x, menos por más, nos queda menos. Esto es igual a menos x. ¿Se dan cuenta, chicos y chicas? Nosotros tenemos dos funciones. Cuando yo realizo la composición de g compuesto con f, obtengo una única función. Ahora, he realizado f compuesto con g, observen lo que he obtenido, una nueva función. ¿Qué conclusión podemos obtener de todo esto? Lo siguiente. G compuesto con f es distinto a f compuesto con g. ¿Por qué decimos que es distinto? Por lo siguiente. Mira, acá vos tenés menos x más 2. Acá que obtuviste es menos x. No son la misma función. Si bien es cierto, ambas son funciones lineales, pero no son iguales. Porque si vos lo graficás, no son iguales. ¿Sí? ¿Cuál es la conclusión? No se cumple la propiedad conmutativa. En la composición de funciones no se cumple la propiedad conmutativa. No se cumple la propiedad conmutativa. Bueno, esto es necesario que lo tengan muy claro, ¿sí? Esto es una pregunta también típica
en el oral, ¿sí? ¿Qué propiedad es la que no se cumple en la composición de funciones y algunos no lo recuerdan? Así que ténganlo presente, chicos y chicas. La composición, perdón, en la composición no se cumple la propiedad conmutativa, porque no es lo mismo. Obviamente, esta aclaración no es necesario que ustedes lo realicen en el parcial ni en el examen final escrito, pero cuenta mucho en el examen final oral, ¿sí? Por si llegara a preguntarte con respecto al tema de composición de funciones. Ya sea yo, o Apri, o Lara, o Vivi, ¿sí? Continuamos. Veamos otro ejemplo. Vamos a resolver el B. El B es f valor en x igual x al cuadrado y nos dan otra función g. Es igual a 2x más 1. Tenemos dos funciones. Lo primero que vamos a calcular es g compuesto con f. Obviamente en los exámenes no te vamos a pedir las dos composiciones. Obviamente vamos a especificar cuál queremos. Si nosotros queremos g compuesto con f o f compuesto con g. Ahora estamos calculando los dos para que quede más claro. G compuesto con f. ¿Qué significa? Que toda la función g lo reemplazas en la x de la función f. Entonces todo esto lo reemplazas en la x, solo en la x. Esto es 2x más 1 elevado al cuadrado. Listo. Otra aclaración más. Suponete que este ejercicio te aparezca en el parcial, ¿sí? Vos lo planteas como lo estoy realizando ahora y obtenés este resultado. Y lo buscas en las alternativas. Recuerden que los parciales y el examen final escrito es choice. Buscas en alternativas y no te aparece ninguno. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Resolver este ejercicio. O sea, tenés que seguir avanzando en el desarrollo, ¿sí? Si no te aparece esto en las alternativas, entonces lo más probable es que vos tengas que utilizar esta fórmula. A más b al cuadrado, recuerden que esto es igual al cuadrado más el doble de a por b más b al cuadrado. Entonces vos te pones a pensar en ese instante y decís, esto no me aparece, probablemente me va a aparecer la respuesta si yo utilizo esta fórmula matemática. Esto es el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esto es igual 2x al cuadrado, 4x al cuadrado más 4x más 1. Listo. Si no te aparece esta expresión, te tiene que aparecer esta, alguna de los dos. Las dos no te van a aparecer, ¿sí? Quédense tranquilos con eso. Bien. Únicamente quise aclarar eso, ¿sí? Cuando ustedes estén en el parcial, siempre cuando estén resolviendo el ejercicio, traten de ver las alternativas, en qué forma está expresada, ¿sí? Porque puede estar factorizada el resultado final o no, y así ya ustedes no pierden tiempo. Por ejemplo, algunos lo plantean de esta forma y lo resuelven de esta manera y llegan acá y buscas en las alternativas y te aparece esto. Entonces, perdés tiempo, ¿sí? Bien, ahora vamos a encontrar la otra composición. F compuesto con G. ¿Qué significa? Que toda la función f lo reemplazas en la x de la función g. Pero la función g lo escribís con total normalidad, tal cual. Lo único que va a variar, lo único que se va a transformar o lo único que va a evolucionar es la x. Entonces escribís 2 con total normalidad y la x lo cambias por esto que está acá. X al cuadrado más 1. Acá no vas a trabajar
como el ejercicio anterior. No tiene otra expresión matemática, es la única. Quizás algunos estarán preguntando, para los que lo entendieron, ¿sí? Me parece muy simple la composición de funciones. Y la verdad que es simple, únicamente guiarse. Donde está la X, lo cambias nada más. Pero en los parciales o en el examen final escrito, digamos, la costumbre es darle dos funciones y que ustedes encuentren primero la composición, y de la composición podemos pedirte más cosas. Por ejemplo, esta es una lineal y esta es una cuadrática. Cuando yo realicé la composición de G compuesto con F, o F compuesto con G, mira lo que obtuvimos. Dos funciones cuadráticas. Entonces, vamos con este mejor, ¿sí? Obtuviste una cuadrática. ¿Qué te puedo pedir de este ejercicio? Primero, te puedo decir, sean F y G dos funciones, y luego te pida calcular G compuesto con F, y de la composición de G compuesto con F, calcular el dominio, la imagen, conjunto de positividad, conjunto de negatividad. Ahora vos te preguntarás, pero Isaías está mezclando todo. Y sí se puede mezclar todo, porque mira, obtuve una cuadrática, y de esta cuadrática, no de esta, sino de esta, de la composición, de las dos funciones, de esta cuadrática yo te puedo pedir conjunto de positividad, conjunto de negatividad, porque eso ya les enseñé en temas anteriores. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo se puede ir agregando más cosas? Es un poco difícil, pero no imposible, de que únicamente les pida la composición de funciones. Un poco difícil porque sale de forma inmediata, ¿sí? Profe, en ese caso habría que sacar las raíces con la resolvente y de ahí, si es que necesitamos hacer el gráfico, ¿no? Claro, por ejemplo, para obtener conjunto de positividad, negatividad, haces un gráfico, sí. Encontrás el vértice, las raíces y lo puedes graficar. Acordate que el gráfico de las funciones cuadráticas son parábolas. Y nuevamente hago la aclaración. G compuesto con F es distinto a F compuesto con G. Vuelvo a repetir, esto no es necesario que ustedes lo aclaren en los ejercicios. Yo únicamente lo menciono constantemente porque siempre lo olvidan en el oral. Entiendo que se olviden porque son muchos temas, pero bueno, siempre lo trato de resaltar. Hagamos el ejercicio D. F evaluado en X es igual 3 dividido por X más 1. Y nos dan la función G. Esta función G es igual a 3X más 2. He seleccionado el ejercicio D porque es un poco distinto, dado que tiene una división. 3 sobre X más 1 es la función F y la función G es 3X más 2. Primero, recordemos que la función G es una función lineal y la función F es una función homográfica. Homográfica en forma canónica. Bien, vamos a calcular primero G compuesto con F. G compuesto con F. ¿Qué significa? Que toda la función G lo reemplazas en la X de la función F. Entonces, la función F lo escribís con total normalidad. Lo único que se va a transformar es la X. Entonces vas escribiendo tal cual. En vez de X, escribís ahora 3X más 2. Nos falta agregar el más 1. Listo. Esto que es igual 3 dividido 3X más 3. Si lo querés seguir reduciendo, esto también es posible. Sacás factor común de 3 en el denominador, porque suponete que esto no te aparezca en las alternativas. Seguís resolviendo el ejercicio.
Simplificas estos 3. Nos queda que esto es igual a 1 dividido a x más 1. Listo. Y tenemos resuelto el ejercicio. Yo voy avanzando a la mínima expresión, porque me hago la idea de que en las alternativas te aparezca de esa forma. Voy a repetir, usted tiene que ir viendo, ¿sí?, las alternativas. Ahora calculemos la otra composición. F compuesto con G. Toda la función F lo ubicas en la X de la función G. Entonces la función G lo escribís con total normalidad, 3. Pero la X va a sufrir una transformación. 3 dividido por X más 1. Y a todo esto le sumas 2. Listo. Esta es una respuesta válida, ¿sí? Suponete que estamos en el examen final oral y yo te dé un ejercicio. Recuerden que en el oral van a ser 4 o 5 preguntas teóricas. Si son 4 teóricas, me tenés que responder como mínimo 2 buenas y 2 ejercicios que ustedes lo van a tener que resolver. Y de esos 2 ejercicios, mínimo 1 bueno. De esa manera aprobas la materia, ¿sí? Suponete que esto te den el examen oral, esta función G y esta función F. Y te pido la composición de F compuesto con G, llegas hasta acá, suficiente, no necesito más, ¿sí? Porque van a ser ejercicios muy breves para ver si ustedes entendieron los temas, ¿sí? No te va a dar un ejercicio que te va a demandar 10 minutos, 15 minutos, no, eso no va a ocurrir. Son ejercicios bien breves. Aquellos que tengan claro la parte teórica, listo, ya está. Van a aprobar, ¿sí? En los parciales, en el final escrito, sí les va a aparecer obviamente ejercicio un poco más extenso, ¿no? Bien. Me hago la idea que no me aparecen las alternativas, entonces tenés que seguir resolviendo. Esto es igual. Multiplicas el 3 con este 3, nos resulta 9, dividido por x más 1, más 2. Seguís buscando en las alternativas si no te aparece. Bueno, continuamos. Común denominador, esto es 9 dividido a x más 1. Perdón, acá me faltó más 2 por x más 1. He realizado común denominador, ¿sí? Esta parte tampoco lo voy a explicar ahora porque ya lo expliqué en clases anteriores. Común denominador o carita feliz. Acá un poco que me equivoqué, ¿sí? El x más 1 debería estar un poco más al centro. Y por último, esto también lo podés seguir resolviendo. Esto te queda 9 más 2x más 2. Todo esto dividido por x más 1. ¿Cuál sería la mínima expresión? El siguiente. 2x más 11 dividido a x más 1. Listo. Esto se puede seguir reduciendo. Voy a subirlo un poco más. Mejor lo dejo así para que todos lo vean. Esto es 11. ¿Esto se puede seguir reduciendo? No, ya no se puede más. Me tiene que aparecer alguna de estas. Yo voy avanzando conforme, digamos, voy buscando en las alternativas. Alguno me tiene que aparecer. Y observen nuevamente. G compuesto con F me resultó 1 sobre X más 1. F compuesto con G me resultó 2X más 11 dividido por X más 1. Si bien es cierto, esta es una homográfica en forma canónica y esta es una homográfica en forma general. Ambas son homográficas, pero ojo, no son iguales. Observen que no se cumple la propiedad conmutativa. Resalten eso, por favor. Nos quedan 2 minutos. Creo que si nos da tiempo para hacer un último ejercicio. El ejercicio F. Nos dan una función igual raíz de x. Nos dan otra función g que es igual a x más 3.
Bien, nos dan dos funciones, f y g. Esta es una función raíz cuadrada, esta es una función lineal. Esto, recuerdo que no lo estudiamos, así que de esto no te voy a pedir dominio, imagen, etc. Vamos a calcular g compuesto con f. Toda la función g lo ubicas en la x de la función f. La función f escribís con total normalidad la raíz. Ahora x se va a transformar, va a ser x más 3. Listo. ¿Esto se puede reducir más? Ya no. Veamos la otra composición. Esto es f compuesto con g. Ahora, toda la función f lo ubicas en la x de la función g. b de x lo cambias por raíz de x y le sumas el 3. Y tenemos resuelto el ejercicio. No se puede reducir más. Esa es su mínima expresión. Nuevamente observen que ambas funciones son parecidas, pero no son iguales. No se cumple la propiedad conmutativa. No te dan la misma función. Nos queda menos de un minuto, así que voy a enviar un enlace por el grupo.